Entonces ahora vamos a ofrecerle tiempo para hacer su presentación a Benjamín Infante y Santiago Aldunate con la comunidad Juana Miyagual y el conflicto territorial en el sur de Chile 1979-2014. La investigación que nosotros realizamos, yo y mi compañero Benjamín, es acerca de la comunidad Juana Miyagual y el conflicto territorial en las localidades de Huillinco y Rucañanco. El periodo de investigación es desde 1979 hasta el 2014. Primero voy a decir algunos antecedentes como para que se entienda dónde está ubicada la comunidad. La comunidad está ubicada en la provincia de Arauco, en la comuna de Contulmo, específicamente entre la cordillera Nahuelbuta y el lago Yehu-Yehu. Aquí se puede ver con más detalle. Este es el valle de Huillinco, una zona, ¿no es cierto?, fértil, buena para la agricultura, digamos, con alta agua, y el sector de Rucañanco, que es una zona, ¿no es cierto?, más pedregosa y no muy útil, ¿no es cierto?, más difícil plantar y todo eso. La comunidad Juana Miyagual poseía originalmente un territorio de 10.000 hectáreas que colindaba, ¿no es cierto?, con la cordillera Nahuelbuta, el río Huillinco y el río Mahuilque. Esta comunidad fue reducida en el año 1904 a una reducción de 100 hectáreas, que es la que está marcada acá en el sector de Rucañanco, en la parte más mala, digamos. En Huillinco se instalaron los colonos. Tenía que decir algo antes en esa diapositiva. En este territorio nosotros identificamos que dentro del conflicto territorial hay, digamos, como 4 actores involucrados. Están los pequeños y medianos propietarios chilenos, están los comuneros mapuches y están las sociedades anónimas dedicadas al rubro forestal. El conflicto territorial involucra a esos 4 actores. El objetivo, ¿no es cierto?, de la investigación era explicar la dinámica del conflicto territorial en las localidades de Huillinco y Rucañanco. La tesis que planteamos, para ir al tiro ya diciendo qué es como lo que estamos planteando, es la siguiente, voy a leer. El conflicto territorial contemporáneo en las localidades de Huillinco y Rucañanco es consecuencia del fenómeno de pauperización rural provocado por la incursión de la industria forestal en la zona. Ante dicho contexto de crisis, la población mapuche articuló una estrategia de respuesta para aumentar su acceso a la tierra. El despliegue de dicha estrategia dio forma a un proceso de politización que se puede disociar en 2 aspectos: un proceso de reunificación indígena y un proceso de transformación de la economía local. Esto es lo que vamos a pasar a defender. Esta diapositiva. Bueno, uno de los antecedentes principales del conflicto territorial que se va a desatar en la comunidad del 1996 en adelante es la incursión de la industria forestal en la zona, que va a transformar el equilibrio social que había en el territorio, que se había mantenido más o menos durante todo el siglo XX. En el año 1974 se promulga el decreto ley 701, que es el decreto de fomento forestal, que va a ser la nueva política del gobierno para ese territorio. Esta política se va a expresar muy fuertemente, o sea, si vemos el año 75, estos son datos del censo agrario, el año 75, la cantidad de hectáreas dedicadas a la industria forestal era menos de 5.000 hectáreas. Y para el año 2007 ya tenemos que sube alrededor de las 24.000 hectáreas. O sea, la comunidad de Contulmo es casi pura industria forestal. Si vemos más en detalle, en el sector del Yehu-Yehu, los datos son bien significativos. Aquí tenemos la distribución de los usos de suelo de todas las cosas, o sea, bosque nativo, plantaciones forestales, praderas, etc. Pero si solo tomamos en cuenta la tierra, digamos, la tierra explotada, el 90,4% es plantaciones de Eucalyptus globulus.
Este fenómeno, bueno, aquí tenemos una foto del Valle de Huillinco y se ve que, bueno, son puro eucaliptus, más o menos. Este fenómeno va a generar un fenómeno de pauperización rural, que va a provocar el empobrecimiento de la población en el territorio, básicamente porque la industria, lo que producían tanto los colonos chilenos de la zona como los comuneros mapuches era básicamente ganadería y agricultura. La llegada de la industria forestal hace que consuma una gran cantidad de agua, entonces por una parte el exceso de consumo de agua de las plantaciones de pino radiata y eucaliptus va a hacer mucho menos productivas las tierras que estaban dedicadas a la agricultura. Y por otro lado, la ausencia de talaje para los animales hace que la ganadería sea mucho más compleja. Esto le va a dejar a la gente del territorio dos alternativas, digamos. Una de las alternativas va a ser, vuelve al gráfico, una de las alternativas va a ser migrar del territorio, en la medida que ya la agricultura es mucho más difícil, o aumentar la cantidad de tierra, luchar por más tierra, para de esa manera mantener, digamos, la supervivencia económica, digamos. En el caso de los chilenos, que estaban hasta el 2002 ubicados, o sea, en el Valle de Huillinco solo había chilenos y la comunidad estaba en el sector de Rucañanco, la población era de más de 200 personas en el 82. En el 92 baja más o menos a 150 personas y en el año 2002 son como 105 personas, o sea, hay una disminución significativa. Esta va a ser la respuesta, o sea, los colonos chilenos van a tender a migrar del territorio en esta zona por la incursión de la industria forestal. Los comuneros mapuches que estaban ubicados en la zona de Rucañanco, como vimos acá en el mapa, van a iniciar un proceso de recuperaciones territoriales en la medida que ese territorio ya no es posible para la supervivencia. Cambiamos de Sí. roles. Bueno, como iba explicando Santiago, ¿cierto? Ocurre que la población chilena del lugar migra. Esa básicamente es como la solución que tienen los colonos chilenos ante el empobrecimiento que generó el monopolio de la industria forestal por el uso de suelo, ¿cierto? Es decir, hay un suelo limitado y eso se monopoliza por parte de la forestal y por lo mismo la actividad agrícola se vuelve insostenible. Sin embargo, las comunidades indígenas de la zona y particularmente la comunidad Juana Miyagual no tiene esa opción, producto de que, si bien es cierto que gracias a los decretos Fuerza Ley de los 70 tenían la posibilidad de subdividir la comunidad y venderla, no optaron por eso, digamos, quizás por un sentimiento, digamos, de pertenencia más fuerte que las comunidades chilenas asentadas en el lugar, pero también porque después la legislación cambia con la ley indígena y por lo mismo es complejo para ellos poder subdividir sus tierras y migrar del lugar. Y por lo mismo ellos se quedan. En ese quedarse, la población mapuche del lugar opta por una estrategia de sobrevivencia. Y esa estrategia de sobrevivencia es básicamente la recuperación territorial para aumentar su acceso a la tierra en contra del monopolio del uso del suelo por parte de la industria forestal. Y en esa opción, una opción, digamos, como de vida, si podría decirse así, emerge el conflicto territorial. La población mapuche de la zona, de hecho, en este periodo aumenta. ¿Sí? En los 80, tengo los datos, claro. Pero bueno, los datos es que en el 94 son 68 y en el 1904 eran 15 personas, digamos, la población mapuche del lugar. Es decir, hay un aumento progresivo y el 2013 se mantiene en 51 personas. Ese despliegue de esa estrategia por aumento del acceso a la tierra, por una, digamos, necesidad vital, da curso a un proceso de politización. Y ese proceso de politización, que tiene que ver con esta necesidad de aumentar el acceso a la tierra, se despliega en distintas fases, que son 4. Preséntalas todas, por favor, para hacerlo más rápido. La primera fase, que digamos una fase de formación, que se trae del 87 al 94, en la cual la comunidad comienza a desplegar una primera, digamos, lucha que principalmente es jurídica, y su formación como comunidad indígena ante la CONADI.
Luego del 97 al 2002 se da una segunda fase que es, digamos, de lucha jurídica y social, es decir, articula las dos esferas de su reivindicación, hasta la Operación Paciencia, que desarticula la organización de la comunidad, ¿cierto? La Operación Paciencia es un proceso que se da en el periodo de Lago y un proceso represivo bastante fuerte, que termina por expirar el directorio de la comunidad y pasa mucha gente de la comunidad a la clandestinidad. Y luego del 2011 hasta la fecha hay un nuevo impulso con un énfasis en una lucha jurídica y social a la vez. Los resultados de este proceso de politización, en términos, digamos, materiales, es que si este era el territorio de 1904 de la comunidad, que son 120 hectáreas del título de merced, luego el 97, producto de una recuperación que al día de hoy no es, digamos, legal, es decir, este territorio no es legal de la comunidad, pero sí tiene ocupación efectiva, en el 97 ellos logran recuperar todo este terreno que son alrededor de 380 hectáreas. Y luego el 2013 se da un acto de mucha relevancia simbólica para el estudio de la identidad étnica del lugar y cómo se va componiendo las relaciones interétnicas de la zona, que el 2013 la comunidad indígena logra romper el binomio colonial instalado en términos geográficos, donde a los indígenas le correspondía la parte pedregosa, ¿cierto? Como este descampado de pura piedra que se llama Rucañanco, porque, bueno, en alusión al aire. Y el 2013 logran pasar al Valle de Huillinco, que era el lugar de excepcionalidad chilena, por decirlo así. Y bueno, este paso es súper importante y aumentan significativamente su propiedad. Alrededor de 8 kilómetros tienen de costa actualmente del lago, cuando en 1904 y hasta la recuperación del 97 no había mucho. Ahora, ese proceso de politización, y esto es lo importante para objeto de entrar como en las conclusiones, ese proceso de politización implica una disputa del territorio. Por lo mismo, lo que antes era un medio de producción, lo que antes era solamente un medio, digamos, un bien de capital, ¿cierto? Como es la tierra, comienza a entenderse como un espacio de disputa. Y un espacio de disputa tanto político, étnico y también económico en este caso. Por lo mismo, este proceso de recuperación territorial va de la mano con dos fenómenos. Por un lado, una modificación de la economía local, producto de que al momento de yo recuperar una tierra al nombre de la comunidad, necesariamente esa tierra no la puedo explotar de manera individual y tampoco puedo subdividirla porque el esfuerzo de recuperación territorial es necesariamente colectivo. Y por lo mismo se da en la parte del trabajo, vámonos, se da un énfasis en el trabajo, digamos, en la manera de administrar estas nuevas tierras por parte del trabajo, que modifica el desarrollo de las fuerzas productivas de la zona. Es decir, el trabajo cumple una relevancia para todos los integrantes del territorio, tanto mapuches como indígenas, como chilenos, de poder realizarse. Okay. 2 minutos. ¿Por qué eso? Porque muchos, por ejemplo, chilenos que también habían quedado sin tierras producto del monopolio de uso de suelo de la industria forestal, ven en la recuperación territorial y en la administración colectiva de esas tierras una forma de poder subsistir y una forma económica de poder, digamos, mantener la economía hogareña, por decirlo así. Luego se da un fenómeno muy interesante que comienza a surgir una ética territorial, es decir, en esta idea del territorio como espacio de disputa, esta resignificación de la tierra como territorio y por lo mismo como espacio de disputa, comienza a haber otra forma de administrarla, y en eso hay una ética territorial que modifica importantemente las relaciones sociales. Por ejemplo, ningún miembro de la comunidad, ni ningún miembro digamos, de los sectores que están colaborando con la comunidad porque participan de las pichangas, de los ringacos, etc., pueden plantar eucalipto o pino en su propiedad. Y eso es un elemento, digamos, si queremos ponerlo así como ético, que va modificando las relaciones sociales. Así como ese, hay bastante otro. Y también se dan nuevas actividades económicas en este proceso de politización, de las cuales hay unas que son acomodaticias, como se podría decir, si se acomodan al modelo forestal, como el robo de madera, el metro, etc. Y otras que son derechamente alternativas, como es la agricultura y la ganadería, porque la agricultura y la ganadería con la industria forestal, como vimos anteriormente, sencillamente no podían convivir. Y por el lado, digamos, más étnico, más de identidad, se da un proceso de reetnificación. Este proceso de reetnificación que comienza a darse es súper interesante porque se da en el espacio de esta tierra que significa como territorio y pasa en primer lugar de un modelo asimétrico relacional entre las comunidades y la población chilena del lugar a un modelo de contraste que es el que nosotros pudimos asistir y
queremos que pueda ir a avanzar a un modelo complementario de relaciones interétnicas. Y este proceso de redignificación es súper interesante porque le va dando potencia a el proceso de recuperación territorial y va articulando un modelo productivo alternativo sobre la base de elementos que quizás uno podría decir que son del domicilio de una ética territorial, pero que son más bien elementos políticos e ideológicos de la comunidad mapuche que logran transversalizar en un modelo productivo alternativo viable para todos los habitantes de ese lugar. Muchas gracias. Muchas gracias a Santiago y a Benjamín.